Muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todas las personas que hacen posible este evento. Me hace mucha ilusión porque antes de la pandemia ya no me imaginaba que estuviera en este tipo de eventos. Yo dejé la psicología y para mí está siendo el evento que me reafirma de nuevo como psicólogo y me hace mucha ilusión por esa parte y también por conocer a tanta gente maja que la verdad me resulta muy satisfactoria. Así que nada, enhorabuena por esa parte y muchas gracias. La presentación que voy a hacer hoy es sobre un fenómeno psicológico que es bien conocido, que es la evitación, pero quizás no se conozca tanto en educación. Y en este sentido me ha gustado mucho la ponencia de Deni, porque al final cuando ella lo estaba exponiendo ponía de manifiesto algo que es muy importante que nos pasa a todas las personas y es que evitamos cosas. Y eso ocurre en todos los contextos. Y la reflexión que hoy planteo aquí, que es una reflexión, y os animo a compartir vuestras opiniones y vuestras críticas porque a mí me hará crecer en torno a lo que voy a exponer ahora, es muy importante que sepamos por qué hacemos lo que hacemos. Y el análisis que voy a intentar plantear aquí ahora es una reflexión sobre eso. ¿Qué ocurre en educación cuando se toman decisiones? Porque las decisiones tienen implicaciones. Y las implicaciones en niños, en mi punto de vista, son sutilmente más importantes, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, la ley de la molestia no es nada nuevo, pero tendríamos un fenómeno psicológico en un contexto específico. ¿En qué contexto específico? En la educación. No sé si se escucha bien. Sí, ¿no? La educación. Normalmente la educación la concebimos como alguien que enseña y alguien que aprende, en una interacción. Pero, bueno, como analista de conducta, me gustaría partir de una base, es decir, de un término o de un planteamiento que todos más o menos podamos entender, ¿no? Para mí, la educación es cuando un agente educativo, y aquí no solo se incluye a los docentes, se incluye a los psicólogos educativos, pedagogos, logopedas, cualquier persona que vaya a enseñar, y un alumnado que aprende. Pero en términos operativos, de manera muy simple, sería la educación sería cuando el agente educativo ofrece oportunidades de respuesta para que otra persona, en este caso un alumno, pueda adquirir criterios de respuesta. ¿Vale? Es decir, hay una interrelación, una interdependencia. No existe aprendizaje sin que haya un enseñante. Bueno, lo que vamos a ver es la ley de la molestia, que es una reflexión, no es un análisis funcional. Es un evento natural en un contexto específico en el sentido de que puede pasarnos, la evitación puede ocurrirle a cualquier persona, pero la vamos a ver en qué ocurre en la educación. Reflexionando mucho sobre cómo plantear esto, desde luego no es un análisis funcional porque no estamos manipulando variables, no estamos planteando una hipótesis, no estamos recogiendo datos, entonces no puede ser un análisis funcional. Pero tampoco es una reflexión arbitraria y ajena a cualquier tipo de conducta verbal, sino que la reflexión está mediada verbalmente por conceptos del análisis de conducta. ¿Sí? Quiero decir, cuando se observa esa interacción entre los agentes educativos y el alumnado, la reflexión que yo hago viene determinada o viene mediada por el análisis de conducta. Entonces tampoco es una reflexión al uso, sino que sería una intuición funcional, quizás un paso previo a una hipótesis. En concreto, sería una abstracción, estamos abstrayendo, estamos quitando de la situación o cogiendo las propiedades más simples que hay en esa interacción para ver qué es lo que ocurre ahí y cómo funciona. Por operativizarlo un poco, sería cuando un alumnado presenta un repertorio de habilidades académicas deficitarios y o comportamiento disruptivo. ¿Esto qué quiere decir? En un salón de aula podemos tener niños que se portan mal, pero que aprenden, o niños que no aprenden, pero se portan bien. En cualquier caso, la ley de la molestia, por así decirlo, establece que ambas situaciones son aversivas y que en ese caso la probabilidad de que un agente educativo solicite ayuda tiende a 1. ¿De acuerdo? Esto es el marco en el que gira toda la ponencia. Pues bueno, aquí tenemos una especie de planteamiento de por qué se daría esta situación.
Básicamente, cuando tenemos un alumno con necesidades educativas, eso tiene una función de estímulo aversiva. Para los docentes, ahora veremos una serie de motivos, la presencia de un alumnado con necesidades educativas tiene una función aversiva. ¿Esto qué quiere decir? Que le consume tiempo, le consume recursos, le consume una serie de esfuerzos que tienen un impacto en su comportamiento. Y el hecho de que se etiqueten niños con TDAH o que se tomen decisiones de hago una respuesta educativa o no la hago, no es tanto el hecho de que tengan una formación u otra, sino que alude a unas condiciones, unas contingencias concretas. Esto os digo que es una opinión personal en base a 1 año y medio de trabajo, pero que poco a poco espero dilucidar y establecer de forma más concreta. Pues bien, tenemos una función de estímulo que es un estímulo excitatorio apetitivo aversivo, es decir, nos predice la aparición de una consecuencia aversiva que va a discriminar respuestas de reforzadores negativos. Esto, que es muy simple, aquí lo estoy explicando un poco enrevesado, sería básicamente que cuando un niño presenta dificultades en el aula, todas las respuestas que se van a dar por parte de los docentes va a ser atender, retirar esa función aversiva que tiene el alumnado. ¿Cómo lo va a hacer? En principio lo va a hacer solicitando intervenciones de otros profesionales. ¿Por qué? Porque al solicitar la intervención de otros profesionales, el coste de respuesta de armar la respuesta educativa se reduce. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo hace, que no lo atiende, que lo tiene que atender otro profesional o se dan unas circunstancias en las que el profesor o el agente educativo que sea ya no tiene que intervenir. Entonces tendríamos la necesidad educativa como una operación motivadora. Si cogéis el manual de Frohan, lo explica bastante bien. Bastante bien. Estoy aquí un poco agobiado porque no sé si me escucha, si me acerco o me alejo. Tendríamos que la necesidad educativa es una operación motivadora. Tiene en concreto una operación funciona como una operación de establecimiento. Modifica el valor de los reforzadores y modifica el efecto evocador de los parámetros de conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un alumnado con necesidad educativa, todos los reforzadores asociados a retirar esa estimulación aversiva van a aumentar en valor. Y todas las respuestas asociadas a que esos reforzadores aparezcan van a aumentar en frecuencia, intensidad y duración. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Cuando tengo un alumno con dificultades, voy a solicitar ayuda, voy a plantear etiquetas, voy a solicitar evaluaciones. ¿Por qué? Porque así van a aparecer una serie de reforzadores negativos que van a hacer que yo no tenga el coste de respuesta que supone hacer una respuesta educativa. Pues bueno, como veníamos comentando, en primer lugar, lo que tendríamos sería los parámetros de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Es qué respuestas se van a desplegar cuando los agentes educativos tienen a este alumnado con necesidades. Pues, en primer lugar, se van a empezar a plantear etiquetaje. No, este niño es inmaduro, no, este niño tiene déficit de atención, no es que este niño no tiene las competencias, lo que sea. Va a intentar siempre hacer unas respuestas que estén basadas en unas características propias del alumnado, es decir, escapan al control del profesorado o de los agentes educativos. Esto ocurre por varias razones. Una, porque estamos en un contexto cultural en la que el modelo biomédico, que para mí no es la causa de esto, sino que es otra, como ahora veremos, influencia mucho en que estas personas den este tipo de explicaciones. Y también porque tienen un poder muy potente en lo que vemos en las consecuencias. Uno, desplaza la responsabilidad. Cuando yo planteo que un niño tiene TDAH, estamos planteando que el problema ya no está en esa interrelación, sino que está en el niño. ¿Eso en qué posición me deja a mí? Ajeno al problema. Y eso para mí es muy grave, porque para empezar, estamos desplazando la responsabilidad y estamos abandonando un poco a los pequeños. Entonces, la primera función que tiene cuando se solicita ayuda, se etiqueta o se solicita asesoramiento o se plantean pseudoexplicaciones es retirar esa función aversiva que tiene, por lo que hemos comentado. Por uno, porque desplaza la responsabilidad. Dos, porque es una pseudoexplicación. Cuando nosotros decimos que un niño no aprende porque tiene déficit de atención, parece que estamos explicando el comportamiento. Pero lo importante aquí
no es que esta reflexión o esta expresión venga por una reflexión o por una formación, sino que son reglas que especifican contingencias. ¿Qué contingencia? La de si este niño tiene TDAH o si este niño me lo evalúan y le ponen el San Benito, yo me quito de medio. No es tanto lo que dice, sino lo que ocurre cuando lo dice. Y por eso comento que el valor del reforzador es aún más perverso porque es inmediato. En el momento que ese niño tiene un trastorno por déficit de atención o dislexia o lo que sea, yo ya inmediatamente mi relación con él cambia. ¿Por qué? Porque ya no soy responsable o mi responsabilidad se diluye en otros agentes educativos. Empiezan a entrar en materia los pedagogos terapéuticos, audición y lenguaje, logopeda, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy intenso porque pasamos de tener la responsabilidad del no aprendizaje de un alumno en clase a yo ya no tengo nada que ver aquí porque el problema está en el pequeño. Cuando esto ocurre, tenemos una operación de abolición, es decir, el efecto contrario. Estas reglas y estas respuestas van a hacer que ya yo no conciba al alumno como un estímulo aversivo y ya mis respuestas diferenciales hacia él se vayan. ¿Esto qué quiere decir? Que lo abandonamos, por así decirlo. O repartimos la responsabilidad hacia otros agentes. Una alternativa del análisis de conducta, ¿cuál sería? Pues a mí me parece que el análisis de conducta difiere mucho de otros planteamientos, como el cognitivismo, por una sencilla razón, y es que lo que controla el comportamiento del analista de conducta es un reforzador positivo, es decir, que aparezca un dato. ¿Ese dato qué es? Un criterio de respuesta. No basamos tanto nuestro día a día en un repertorio verbal muy alto, sino en el que aparezca un dato. La preparación de todo ese material sí, tiene unos repertorios verbales mediados que son muy intensos, pero en principio lo que controla el comportamiento del analista de conducta es que aparezca un dato, y eso va en contraposición a muchos otros modelos, porque el hecho de que aparezca un dato es responsabilidad del que enseña. Y bueno, no me voy a extender mucho más. Para mí el analista de conducta tiene 3 repertorios que se recombinan para dar lugar a una labor profesional excelente, yo creo, que se acerca a la excelencia. Aquí me queda poco tiempo, pero quiero lanzar una idea. Flaco favor si le hacemos a la psicología si desde el análisis de conducta somos reduccionistas ambientalistas. ¿Esto qué quiere decir? Aunque nosotros solo podamos intervenir desde el ambiente, desde la tecnología ambiental, eso no quiere decir que las causas del comportamiento sean solo ambientales. El comportamiento depende de un montón de eventos biológicos, organísmicos, de la historia de aprendizaje, y cuando hacemos una evaluación, cuando estamos trabajando con pequeños, todos los eventos son importantes, independientemente de que luego intervengamos con otros, pero no podemos reducirlo todo a un evento. Y eso hay que aplicárselo no solo a otros modelos, sino también a nosotros mismos. Y ya por último, comentar que ser analista de conducta tiene un coste de respuesta porque hay que formarse en todos estos repertorios. Y simplemente por dejar el comentario, creo que en educación el mejor modelo de conducta y de psicología del desarrollo lo aporta Bijoux y la línea más actual de Grier en conducta verbal. Pues nada, estas son las 2 referencias que he usado. Y esto es una foto con mis pequeños el día de Halloween. Y nada, ahí tenéis mi contacto para lo que queráis y muchas gracias. Se ha entendido. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu ponencia. Y nada, pasamos a la ronda de preguntas. No sé si antes el público tenéis alguna pregunta en cuestión. ¿La queréis pensar? Quizás no se haya entendido mucho, no me he explicado bien. Sí, sí. ¿En Twitch? Ah, sí, la tengo aquí.
Vale. Vale, pues se me ha bloqueado ahora mismo el móvil. Espera, que está pensando. Vale. ¿Cómo casar la necesidad de un diagnóstico para que el alumno tenga acceso a los recursos con el hecho de que ese diagnóstico no nos sirva realmente de mucho? ¿Me la puedes repetir? ¿Cómo casar la necesidad de un diagnóstico para que el alumno tenga acceso a los recursos con el hecho de que ese diagnóstico no nos sirva realmente de mucho? Vale. Sí, cógelo. Yo ahora estoy empezando a hablar de dos tipos de aspectos que hay en las evaluaciones psicopedagógicas. Uno son los aspectos formales y otros son los aspectos funcionales. Los aspectos formales son todas aquellas cosas que tienen que ver con la legislación, la burocracia y los manuales. Para mí, un orientador tiene que ser una especie de Lord Bailey, lo tiene que conocer todo. Y ese es el éxito de su trabajo. Yo necesito saber lo que dice el DSM, lo que dice la Ley de Educación y lo que dice cualquier cosa que vaya a influir en lo que voy a hacer. Y al final también hay que plantearse una filosofía que es la decisión menos mala. Si yo tengo un niño, como puede ser el caso de mi centro, en el que tengo un alumno que tiene sospechas de autismo por Asperger, quizás lo más sensato sea darle una respuesta educativa en el centro, etcétera, etcétera. Pero si desde la Administración me pueden dar más recursos, pues yo voy a forzar ese diagnóstico porque le acerca a recursos que son interesantes. Ahora bien, muchas decisiones que se toman en el día a día, por eso hablamos de la ley de la molestia, se saltan pasos de la ley. Bajo mi punto de vista, ese es el problema, cuando se matan moscas a cañonazos o cuando lo que está controlando las decisiones que tomamos no es el propio alumno, sino son el retirar la estimulación aversiva que supone que ese alumno tenga necesidades. ¿Qué quiero decir? En Andalucía tenemos los protocolos de detección de necesidades educativas, en los que se establece un periodo de 3 meses para intervenir, para proponer respuestas educativas. Mi pregunta es, ¿cuántos docentes, uno, son conocedores de esta medida y dos, la aplican? Y ese es el problema, que muchas veces facilitamos evaluaciones psicopedagógicas sin cumplir los propios requisitos que se establecen en los aspectos formales. Por decir dos datos. Uno, los protocolos de la Junta establecen 3 meses, pero es que, por ejemplo, el DSM para una dificultad de aprendizaje como la dislexia habla de resistencia al aprendizaje durante 6 meses. ¿Estos criterios aparecen en los informes? Pues ese para mí es el problema. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, ya hay una cosa que marca mi día a día, es que yo no decido por nadie. O sea, una de las cosas que siempre se echa en cara a los orientadores es que son directivos. Yo no dirijo la vida de nadie, yo asesoro. O sea, eso lo decía antes el símil de Lord Bailey, ¿no? En ese papel estoy yo. Yo te asesoro, te aconsejo, te pongo en contacto con posibles soluciones. Otro de los aspectos muy importantes de las evaluaciones psicopedagógicas es informar de los derechos y los deberes. Es decir, tienes estos derechos como familia, que tienen estas implicaciones y se deducen estos otros recursos. Y estas son mis responsabilidades. Tú decides. Y en eso me muevo. Es su hijo, ellos tienen que intentar sacar las respuestas educativas más favorables para su niño, pero ahí también tengo que ser crítico, es decir, no solo es que no esté de acuerdo, es que a lo mejor no es la mejor forma, o tal vez sí. Entonces depende mucho del caso, pero todo pasa por no matar moscas a cañonazos. Es decir, una de las cosas que os podéis encontrar en muchas ocasiones, y a mí me da mucha rabia, es un niño en cuarto de primaria, una niña que empieza a confundir letras y de repente tiene dislexia. Coño, no llega hasta cuarto sin ningún problema, a ver si vas a otra cosa. A lo mejor son dificultades de técnicas de estudio o porque los antecedentes que se están presentando no discriminan las respuestas que tiene que dar, por lo que sea.
pero de repente un cuarto de primaria, una dislexia porque confunda dos letras. ¿Estamos locos? Entonces, un poco hay que ser autocrítico y eso está muy bien en el libro de Grier, que desafortunadamente está descatalogado, el de diseño de estrategias de aprendizaje. Hay una parte que habla de técnicas y de tácticas, que son preguntas que me hago para evaluar la interacción entre el profesorado y el alumnado, que es lo que me hace preguntarme qué falla en esa interacción y es lo que va a determinar que mi respuesta educativa sea la adecuada. No sé si te respondo. La primera pregunta era sobre si hay más diagnósticos. Bueno, ahí, si te soy sincero, no tengo el dato. ¿De acuerdo? Sí sé que en mi centro hay bastantes y que a veces me chirría el diagnóstico, por así decirlo, con el perfil. Pero por eso traigo la ponencia. Es decir, ¿qué está ocurriendo aquí? Cuando hay medicación de por medio, y los estudios más recientes en TDAH indican que la combinación medicación y tratamiento o solo tratamiento es una de las que mejores funciona, porque solo se aplica medicación. ¿Qué función está cumpliendo eso en las decisiones que tomamos? Esa es la reflexión. No importa tanto, que es importante, el número de diagnósticos que haya, sino no sé cómo decirlo, lo simple que vemos los casos o lo fácil que nos resulta la vida una vez que determinadas situaciones se toman. Porque al final la decisión se toma para mejorar la calidad de vida del niño. ¿Pero a quién le mejora la calidad de vida? Ah, entonces ahí está el problema. Y con respecto a la segunda, pues he intentado comentarlo en la parte final, también va en este sentido. ¿Qué controla la respuesta educativa? ¿Mi percepción subjetiva de está mejor, está peor? ¿O tengo una dificultad de aprendizaje, un repertorio de habilidades por debajo de un criterio y lo está adquiriendo? O sea, para mí es bastante simple, aunque después sea muy complicado. Tengo un repertorio de habilidades, defino operativamente las respuestas que tiene que dar, los criterios de respuesta, dónde está, y relleno. Lo que pasa es que eso es difícil y requiere mucha formación. Vale, pues muchas gracias por vuestras preguntas y también a ti, Luis, por las respuestas y bueno, y de nuevo por estar aquí y compartir este tema con nosotros. Muchas gracias.